trata de las religiones, pues es libre de elegir a qué religión puede tener. Que la gente puede tener creencias distintas. En la Constitución Política de 1991 de Colombia se rompe con un paradigma que se tenía con la antigua Constitución Política de Colombia, que establecía que el país era un país, digamos, que respondía a las dinámicas del catolicismo, pero cuando se forma la Constitución Política de 1991 se tiene en cuenta que la población colombiana es una población diversa y por lo tanto las prácticas que tienen que ver con la forma en la que la gente asume la espiritualidad y la religiosidad varía dependiendo de, digamos, de las formas de pensamiento. Entonces, en esa medida, la libertad de culto es entendida como un derecho para los ciudadanos, pero al mismo tiempo es entendida como un deber que el Estado tiene que asumir a fin de respetar la diversidad de la población colombiana. Que es cuando una persona puede escoger la religión o la cultura que desee. En la época de conquista y colonización de Colombia, después de 1492, el catolicismo romano tuvo una preponderancia en todas las regiones del país, consecuencia de la imposición cultural europea de corte católico. Esta imposición cultural determinó la exclusión de cualquier otra manifestación religiosa hasta el punto de crear un tribunal de castigo para quienes faltaran contra la fe católica o las doctrinas de la Iglesia. Las prácticas inhumanas allí ejercidas, propias de la Edad Media, fueron vistas en Colombia, principalmente en Cartagena, hasta el año de 1821, cuando fueron desterradas en definitiva con la liberación de ese territorio por parte del ejército patriota. Desde la época de la Inquisición en Colombia siempre hubo una variedad de perspectivas, desviaciones y rechazos frente a la religión católica. Las herejías, las resistencias indígenas y negras fueron las primeras expresiones de rechazo hacia los ideales católicos. Con la llegada de migrantes protestantes judíos, musulmanes, luteranos y gitanos al territorio colombiano, se desencadenó una época de disturbios, reformas y protestas del gobierno. La población y la misma iglesia, por causa del hermetismo católico y su protagonismo en el Estado que privaba de derechos a la pluralidad religiosa. A causa de aquellas protestas, en la Constitución de 1991 se da la separación Iglesia-Estado. Se desconoce a la Iglesia Católica como la religión de la nación que consagraba la Carta de 1886 y se declara la libertad de culto como un derecho fundamental. Este derecho se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna o de no creer o validar la existencia de un Dios, y de poder ejercer y difundir dicha creencia de forma individual o colectiva, sin ser víctima de opresión o discriminación. El artículo 19, que se desarrolla en la Ley 136 de 1994, puede reconocerse en otros artículos, como el 13, el 16, el 18 y el 65. Y puede protegerse por la legislación internacional que se registra como derecho en varios documentos. En el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 18 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, el artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Según la sentencia T-200 de 1995 de la Corte Constitucional, la libertad de culto no es absoluta, encuentra sus límites en el imperio del orden jurídico y en los intereses públicos y de los demás derechos. Al ser una norma considerada exequible, cualquier acto que atente contra el mismo o que no esté comprendido dentro de la libertad de culto es objeto de control de legalidad y de tutela judicial, artículo 86, específica de un derecho constitucional fundamental.